mis hijos no son. Convivir con amor y a mis nietos saber respetar, esto es muy propio de un abuelo ejemplar. Yo me siento muy feliz, el Señor me dio a mis nietos. Ahora yo quiero vivir siendo un abuelo ejemplar. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en este programa de Abuelos Ejemplares con su servidor, el ABC, Adrián Briceño Centeno. Gracias por seguirnos aquí en esta casa, esta gran casa, Valora Radio. Miren, el día de hoy tenemos un tema muy padre, seguramente ustedes ya se percataron ahí en las redes sociales. Un tema que me parece que es muy necesario conocer, identificar, pero sobre todo tener actualizado. El tema es los abuelitos y sus planes de retiro y su pensión. Muy seguramente algunos de ustedes que nos escuchan, muy posiblemente, pues ya tengan incluso ya su pensión, su retiro, que lo reciban por parte del IMSS, ISSSTE o Afore, no sé. Pero que dices, bueno, pues yo ya hice mis trámites y gracias a Dios ya estoy recibiendo mi mensualidad, qué padre. Pero habrá otros muy seguramente que todavía están trabajando incluso, bueno, pues ahí me parece que es la gran coyuntura y la gran oportunidad para que un experto sobre la materia, especialista en estrategias para el retiro. Y nos acompaña para este tema el licenciado Jorge Guzmán. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos aquí en este programa Valora Radio. No, muchas gracias, al contrario a ustedes por la invitación. Yo encantado de venir con gusto a resolver sus dudas. Ándale, muy bueno. A clarificar cuál es el camino adecuado para que tengan una pensión digna. Excelente. Y que les pueda servir para tener el mismo estilo de vida que tienen o han tenido en su etapa laboral. Muy bueno. Fíjate que me llama la atención esto que dices, cómo tener, pues ahora sí que una situación digna económicamente hablando, porque bueno, ya sabemos que cuando dejamos de trabajar por la cuestión de que ya me jubilé o ya me pensioné, pues sí es cierto, las fuerzas van debilitando, hablando desde el punto de vista físico, pero si no he previsto con la anticipación y con una estrategia adecuada, pues me puedo quedar con un sueldo muy bajito y luego me va a ocasionar angustias, problemas financieros y luego andar como, ¿y ahora quién le pido para que me preste? Y no sé qué tanto, ¿no? Por eso es la invitación del día de hoy. Ya estamos en programa, compartimos ahora ya el programa, gracias por acompañarnos, bienvenidos, ya tenemos 11 personas conectados, muy amables, díganos quiénes son, sus nombres, de dónde nos saludan, si tienen preguntas sobre el tema, con toda la confianza que nos dé la oportunidad, pues aquí nuestro invitado, el licenciado Jorge Guzmán, nos puede apoyar a dar sugerencias y por supuesto que él brindará su apoyo y su servicio profesional para quienes estén interesados en que lo puedan contactar y pues con toda confianza, ¿no? Yuri Salcedo, mi dama, gracias por estar viendo el programa, muchas gracias, my lady. Magdalena Zambrano desde Puebla, gracias, mi Maki, gracias por acompañarnos, bienvenida, muy amable. Rosa Irma Narváez, ¿qué hubo, mi ahijada? Gracias por estar viendo el programa, saludos a mi ahijado Nachito y a tus hijos. Gracias, muy seguramente por ahí habrá más personas que se van conectando y diciéndonos, pues miren, el tema, por si acaban de llegar, los abuelos y sus planes de retiro y su pensión. Pensión, esa que se recibe mes a mes, la mensualidad, ¿no? Bueno, pues sí. Yo quisiera preguntarte, Jorge, si tienes a bien, un poquito así como orientación general, contexto. ¿Qué es eso del retiro, la pensión y quiénes tienen derecho a recibirlo? Muy bien, mira, actualmente en México hay 2 sistemas de pensión. Nos vamos a enfocar en el tema del IMSS, sin dejar de lado el ISSSTE, pero el grueso de la población se pensiona por el IMSS. Por el IMSS. O cotizan, cotizan por el IMSS. Entonces,
Sin dejar de lado el tema del ISSSTE, nos vamos a enfocar en el IMSS. Ok. Existen entonces dos modalidades de pensión actualmente, Ujú. ¿sí? La llamada Ley Vieja o Ley 73, Ok. que ahí la pensión se calculaba en base al salario promedio de los trabajadores de los últimos 5 años, Ok. su edad y su salario cotizado promedio que tuvo en ese tiempo. Ok. Son los factores, son 3. Recapitulemos. Ok. Salario promedio, Sí. edad La edad. y el valor de la UMA, que la UMA es la unidad de medida de actualización. Ok. La UMA. La ok. UMA, la UMA vino a sustituir el salario mínimo. Ahora Oh. para los cálculos, en vez de utilizarse el salario mínimo que ya está elevado, Ujú. se utiliza la UMA para aplanar un poco Ok. el incremento que ha tenido el salario, y fue la medida que tomó el gobierno en su tiempo para ya no justificar el no subir el salario porque lo subían las multas y etcétera. Ok, de Entonces acuerdo. es la unidad de medida de actualización. Ujú. Son esos 3 factores que se Ok. consideran para el cálculo de la ley vieja, Ok. y esa es una modalidad de pensión. Otra es Ujú. la ley nueva o la ley 97. La ley 97, Ajá. ok. En esta se consideran las semanas cotizadas y el salario cotizado. Es todo. ¿Nada más? Ajá. Wow. Pero ahí está el detalle. A ver. Vamos primero a clarificar quiénes entran en cada supuesto de pensión. Sí, porque dijiste al principio, Jorge, la ley 73, como la llamaste, como la Ujú. ley vieja o Ujú. anterior, y la nueva, la ley 97. Es ¿Quiénes correcto. entramos en cada cual? Ajá. Todos los trabajadores que hayan cotizado por lo menos una vez en su vida, o sea, estamos hablando que con que cotizaran un día Oh, antes de 1997, antes del 97. ajá, son, siendo muy específicos en la fecha, antes del 1 de julio de 1997, Ujú. son sujetos de ley vieja. O sea, a la ley A 73. la ley 73. Órale, qué interesante, Ajá. Vayan tomando nota, por favor. Y todos los trabajadores que hayan cotizado a partir del 1 de julio de 1997 son de ley nueva. Ok, entonces como que el parteaguas es ese mes de julio, del ajá, año 1997. 97. Esto es porque ese día Ok. entró en vigor la ley 97. Ah, ahí está, por eso la ley Ajá, anterior, por eso. la 73, Ajá, que concluye, por decirlo así, Sí. en cuanto a esquema aplicable, exactamente. en el mes de julio, 1 de julio de Del 1997. Y a partir de allí, la ley nueva que está en vigencia actualmente. Exactamente. Entonces, a ver, nomás para un poquito transmitir esta idea que nos acabas de presentar, que se me hace muy interesante. Quienes cotizaron de la ley anterior, es decir, del antes, vamos a decirlo así, del 30 de junio Del 97 del para 97 para atrás, ley nueva. Ley vieja. ley vieja, perdón. aplica la ley antigua, anterior. Ajá, es correcto. Y los que ya empezaron a cotizar su trabajo, es decir, que ya los metieron al IMSS y que empezaban a pagar sus impuestos y las semanas trabajadas cotizadas, etcétera, Ajá. a partir del 1 de julio de 1997 ya son Ley nueva. la ley nueva. Vientos, Correcto. gracias. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. ¿Cuál es la diferencia? Bien, Jorge. muy Básicamente, todos los trabajadores que estamos activos en la actualidad, bien. Sí. nos regimos bajo la ley 97, a excepción del caso Ujú. de la pensión por cesantía o vejez. Ándale. Vamos a explicarlo. A ver, venga. Si mi estimado Adrián es un trabajador activo de la ley 97, porque todos somos trabajadores activos, Ok. su régimen general para pensiones por viudez, por ejemplo, por enfermedad, por Ok. riesgo de trabajo, Ok. son aplicables al esquema de la ley 97. ¿Sí? Ah, muy ¿Cómo bien. está? Ok. Para los casos de cesantía en edad avanzada o vejez, Ok. es cuando puede entonces aplicarse la ley 73. Oh, cuando hablas, por ejemplo, de edad avanzada o cesantía, ¿cuántos años para poder capturar? Vamos a clarificarlo. Legalmente en México, una persona es adulto mayor a los 65 años. 65 años. Esa Yo es la todavía vejez. no la libro. No, todavía ya estoy no. cerquita. Muy Todavía bien. no es un adulto mayor. La libré. Ajá. Entonces,
cuando legalmente eres anciano, ese es el término legal, o sea, ya eres un adulto mayor, puedes solicitar una pensión por vejez. Oh, ¿sí? Muy bueno. Que esa pensión por vejez en la ley 73 te dice que necesitas cuando menos 500 semanas cotizadas. Cuando menos 500 semanas cotizadas. Es decir, una persona que estuvo trabajando en una organización y que su empresa o su patrón lo dio de alta al IMSS o al ISSSTE, como fuera, y se estuvo pagando sus impuestos. Eso son las semanas cotizadas, ¿verdad? Es correcto. Cuando una persona está activa cotizando, una parte de su salario se va como aportación al IMSS y paga impuestos correspondientes. Ahora en la ley nueva, esa aportación se va a la Afore, se va al Infonavit, etcétera. Por eso hay trabajadores que, si bien son de ley 73, tienen Afore y etcétera. Es por el tema que todos nos regimos bajo la ley actual. Pero para el tema de la cesantía y la vejez es la ley 73. Entonces, recapitulando, cuando tienes la edad legal para jubilarte o pensionarte, es el término correcto, pensionarte, el IMSS te pide 500 semanas cotizadas, que es igual a 10 años trabajados. ¿Sí? Te pide que tengas 65 años, que en este caso ya se tiene. Ya casi llego. Y el IMSS te va a considerar un promedio de los últimos 5 años de tu salario cotizado. ¿Ese promedio de los 5 años? Sí, promedio. O sea, si un año se tuvo un salario diario promedio de, no sé, 500 pesos, es un ejemplo. Si un año se tuvo un ingreso de 500 pesos y luego al siguiente fue de 400, pero luego el tercer año fue de 800 y estás fluctuando, el IMSS te hace un cálculo de un promedio simple ponderado para poderlo aplicar. Te aplana tu salario y te da tu cálculo, te lo hace con base en ese salario. Muy bien. O sea, la ley te dice que una pensión por vejez te va a dar tu salario promedio de los últimos 5 años y se consideran otros factores que son un tanto técnicos para que nos pudieran entender la audiencia, pero se considera eso: salario cotizado, edad y la UMA. Te arroja un cálculo aritmético y de ese cálculo aritmético te dan tu pensión, ¿no? Si te da una cantidad en dinero diario, porque el cálculo se hace de manera diaria, o sea, cuánto te pagarían diario. Ya nada más lo multiplican por 30.4, que es el mes, y lo que arroja el cálculo es tu pensión. Ese sería el equivalente a recibir mes a mes después de estar pensionado. Exactamente. Qué interesante. Déjenme hacer saludos, por favor, a las personas que se están conectando. Gracias. Yuri Salcedo, Magdalena Zambrano de Puebla, muy amable. Rosa Irma Narváez. Buenas tardes, atenta a la información desde Zapotlanejo, Jalisco, gracias. Saludos a Zapotlanejo. Gracias, Yuri Salcedo, dice saludos papi y a Jorge, y agradecer el apoyo incondicional que nos ha dado, Dios te bendiga, Jorge, mi dama. No, a sus órdenes. Gracias, Marcos Hernández, hermano, me da gusto que estés aquí, ya sabes que te aprecio sobremanera, gracias por acompañarnos, buenas tardes, igual para ti, mi buen Marquitos, gracias. Esmeralda Huerta, gracias que estás viendo el programa, saludos. Jesús Santiago Briceño, My little bro, mi hermano pequeño, el más chiquito, que está más alto que yo, pero bueno, tiene una pregunta. Saludos, ¿quiere decir que si empecé a laborar antes de la fecha del 97, soy ley 73 y sigo cotizando bajo esa ley 73? Sí, efectivamente, efectivamente, ¿no? es como lo mencionamos. Actualmente todos los trabajadores activos se consideran como ley 97 porque es la ley vigente, pero tienen los de ley 73, como es tu caso, Adrián, como la pregunta que hace tu hermano. Sí. Ahí es tema que para la pensión por vejez o cesantía, el IMSS les va a preguntar cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento de hacer el trámite, el IMSS les va a hacer 2 propuestas. Ley 97, te damos X cantidad por ley 97, y ley 73, te damos X cantidad por ley 73. Tú, al momento de pensionarte, escoges cualquiera. Tú decides lo que más te conviene en base a tus intereses. Qué interesante. Correcto. Bueno, esperemos que sí hayamos dado respuesta, mi Santi. Roger Bárcenas está viendo el programa. Saludos y bendiciones desde San Diego, California.
Gracias, mi Saludos. Roger, por seguirnos, muy amable. Saludos, greetings and salutations today in San Diego, California, from Guadalajara, Jalisco, Holland. Aquí en Guadalajara, Rocío Villa. Gracias, Rocío, por acompañarnos, dirnos de dónde nos estás viendo y saludando. Gracias. Edgardo Briseño, mi otro hermano, el que sigue de mí, que ya está viviendo allá en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Él radica en, si no me equivoco, en Bell Garden, California. Greetings and salutations to you there, me, from Guadalajara, Jalisco, Holland. Aquí estamos al pendiente y si hay preguntas, avanti. Saludos, Adrián, excelente programa. Gracias por la invitación, al contrario, por acompañarnos. Bueno, un poquito como esta primera parte. Sí. Sí tenemos derecho los trabajadores que pagamos en un momento dado por medio de una organización, etcétera, pues estos impuestos, Claro. a que podamos cotizar a través de estos modelos que el gobierno expone para que podamos recibir posteriormente, cuando lleguemos a la edad convenida o al tiempo de trabajo, pues esa pensión. Y ya se decía que del 30 de junio de 1997 para atrás, pues aplica precisamente la ley 73, que son esas 500 semanas mínimo, 10 años de trabajo comprobables, que tienen que ser continuos, porque luego hay lapsos en que no trabajé por XY, bueno, se tienen que sumar esos 10 años, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, obviamente pueden ser interrumpidos porque hay lapsos en que se cambian de empleo, Es correcto. se mudan, pero sí tienen que ser en total 10 años, 10 o años. 500 semanas. Ok, continuaditas indistintamente de que estuviste en una organización o en O en otra, otra. o luego retomaste Ajá. un tiempo posterior, ahí está. Y la ley 97, que es a partir del 1 de julio del año 97 hacia acá, hasta esta fecha nueva, pues con sus esquemas de lo que es la pensión y el retiro, ¿no? Sí. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, es Gracias, correcto. bien. Oye, yo quiero seguir avanzando un poquito porque decíamos, ¿no? ¿Quiénes tenemos derecho a recibirlo? Pues entendemos Todos los trabajadores. todos los trabajadores que han sido dados de alta por su empresa o su patrón al IMSS, al ISSSTE, para que también tengan la posibilidad de haber pagado impuestos y también tengan Es el derecho a correcto. recibir pues esa modalidad. Porque bueno, habrá personas que desde muy pequeños empezaron a trabajar, George, conocemos dueños de negocio Sí. incluso, que no necesariamente estuvieron dados de alta en el IMSS, porque a lo mejor pusieron un negocio y empezaron a irles muy bien, y ahora ellos son los patrones, son los que contratan al personal, los dan de alta, Es etcétera. O en su defecto, aquellas personas que se han dedicado al comercio por muchos años por su propia cuenta, que a lo mejor pues nunca han cotizado semanas laborales, pero que a lo mejor les pudiera interesar pues poder ir caminando en este tema, ¿no? Tocas un tema muy interesante, Adrián, Ok. y hay algo que sí quisiera recomendarles desde mi experiencia. Adelante. No les voy a decir nunca que no hagan nada, en absoluto la recomendación nunca va a decir no cotices, pero hay que considerar algunos factores. A ver, adelante. Si para los dueños de negocio que han tenido su negocio toda la vida y nunca han cotizado y ya tienen... la juventud ya se fue de sus manos. Es correcto, mira qué bien dicho, me gustó. Yo les recomiendo analizarlo 2 veces antes de meterse a esquemas de cotización, ya sea por régimen obligatorio, que esto es, me consigo un conocido que me cotice en el IMSS O meterte a trabajar, meterte ¿no? a Digo, trabajar. básicamente que sería como la Exactamente. línea más propia, ¿no? cualquiera ¿Mm? de los dos casos aplica. Hay que considerarlo 2 veces porque, primero, si nunca han cotizado en su vida Ok. y quieren cotizar ahora, van a hacer ley nueva. Necesariamente. Sí o sí, eso es forzoso. Ándale, indistintamente de la edad que tenga. Ajá. Ok. Aunque la excepción es si en su juventud trabajaron 1 o 2 días en alguna empresa y Bueno. tienen su número de seguro social, Ya hay un se registro. generó Mm, previo a la fecha que ya se mencionó, que es julio del 97, es correcto. son ley 73. Oh, wow. Pero si nunca han cotizado y ahora quieren hacerlo, no es la mejor idea, porque en la ley nueva te pide como mínimo, se aprobó una reforma, pero todavía no entra en vigor. A la fecha Ujú. te pide para poderte pensionar por ley nueva
1,250 semanas. ¡Ah, caray! De 700 de que 500. de 500 semanas que requería 1,250, o sea que le subió. 25 años en total, subió 15 años. Wow, ¿qué el les parece requisito. el nuevo esquema, nuevo actualizado? ¿Qué tal? Y el tema que es el más triste, más que las semanas cotizadas, que como quiera que sea, Ujú. si una persona tiene 40 años y empieza a cotizar, alcanza a cotizar 25 años para... Pues sí, en términos generales En de edad. términos generales de edad, alcanza. Es correcto, sí. Pero, Ajá. pero, la pensión va a ser un salario mínimo. ¿Cómo? Inevitablemente, con la ley del 97 o la ley de Afores o la ley nueva, como la conozcan, Ujú. la pensión va a ser sí o sí un salario mínimo. Oh, wow. Fíjate nada más qué consideraciones, ¿eh? Ajá. Gracias a Dios, aquellos que tuvimos la oportunidad, digo, también pues se dio la cuestión cuando nacimos, la fecha, etcétera, Claro. todo ello, y que ya estamos tramitando, ya hicimos todo este avance para recibir la pensión, pues tenemos la gran oportunidad, incluso ya nos platicarás, pues de que la pensión mensual, por decirlo de una forma, no sea de un salario mínimo, porque Ujú. verdaderamente con un salario mínimo actual en las condiciones en nuestro país, pues no se puede sobrevivir. ¿Quién más está viendo el programa? Edgardo, gracias. Hola Adrián, saludos y excelente programa, gracias por la invitación. Jesús Santiago responde, sí, gracias por la ilustración de su pregunta que Muy bien. tenía por ahí. Pues bueno, ¿y qué hay que hacer? Digo, en el caso de que Ajá. no lo tengo, si ya lo tengo, ¿cómo tramitamos? ¿Qué Ok. podemos hacer? Vamos a empezar por dos temas. Excelente. Ley 97. Si eres ley 97, estás cotizando, continúa como estás. Ahí no hay nada que hacer, o sea, hay que Ok. continuar. Y yo siempre recomiendo que no basemos nuestra jubilación Ok. en el Afore, porque no va a ser suficiente. A ver, ¿cómo No está va a ese ser tema? suficiente. Sí, es cierto que recibimos estamos, ¿cómo se dice? Ahorrando, por Sí. decirlo de una manera, Sí. porque es un sistema de ahorro, el Afore, Ujú. pero ¿significa que a lo mejor yo me puedo presionar por Afore o me puedo presionar por IMSS o cómo se maneja eso? En tu caso, Adrián, que eres ley 73, Ajá, al momento de tu retiro, el IMSS te va a dar a escoger. Tú vas a decir, quiero ley 97 o quiero ley 73. sí. Para esto, el IMSS te hará una propuesta. Él te dirá, yo por ley 97 te pago ¿Te quisieran? N cantidad mensual, o por ley 73, N Tú cantidad recibiste. mensual. Ok. Ahí hay que escoger la que sea mayor, obviamente. Sí, y que tenga mayores Que tenga beneficios, mayores ¿no? beneficios. Correcto. Exactamente. Entonces, en el tema de qué hacer si eres ley vieja, espérate. Espérate al tema del retiro para escoger. Ok. Para tomar acción, ya. Ya. Ahora, a eso voy. Ok. Por el tema del Afore, si eres ley 97 como yo, que la juventud te tocó y tienes la mala suerte de ser Afore, pues ya, continúa por ahí, pero que no sea la esperanza de tu jubilación, porque buena no es. Buena no es decir, aunque el Afore sea un monto pues significativo, pues se acaba más pronto que lo que uno piensa, ¿no? Es que, mira, vamos a hablar de números. Yo tengo 12 años como trabajador activo, Ok. así con lapsos intermitentes y Ok. tal, pero tengo un recurso promedio, no recuerdo, no tengo la cifra, pero en Afore, Infonavit, todo lo que engloba, Ujú. tendré alrededor de 150,000 pesos. Ok. Estamos hablando que son 150,000 pesos en 12 años. En 12 años, Ajá. wow, nomás divídelos O sea, por año. no es mucho, eso es lo primero. Ajá. Lo segundo, yo estoy joven, tengo 29 años. Qué presumido. y Muy bien, no te cuesta bien. podría seguir cotizando los 35 años que me faltan. Ujú. Y de todos modos, ¿cuánto podré juntar de aquí entonces? 800,000 pesos, 1,500,000 en escenarios optimistas. Pero estamos de acuerdo que en 35 años, 1,500,000 de pesos no va a ser No, lo pues que es simplemente la hoy, inflación, 1,500,000 la de paridad pesos. económica, tienes razón. Exactamente, entonces, Tienes razón. sea el escenario que sea, no es bueno. Wow. Ajá. Entonces, eso significa
que a lo mejor conviene un poquito identificar más por la línea del IMSS porque te puede dar más beneficios. Si eres ley 73, sí. Si eres ley 97, tienes el Afore. Hay que aprovecharla porque tiene beneficios fiscales. Puedes, te sirve como una buena caja de ahorros si no eres bueno administrando tu dinero. Puedes ahorrar. Mira qué interesante. Tiene ciertos beneficios que sí te ayudan. Pero no va a ser la base del retiro en 30 años. Claro. No va a ser. Oye, hay una pregunta, perdón, mi George. Jesús Santiago pregunta, ¿una pensión 73 básica sería igual a un salario mínimo? Pues lo que explicaba Jorge, me parece, ¿no? Ajá. Si es de la ley 97, hagas lo que hagas, siempre recibirás una pensión en tu salario mínimo. Si es de la 73, dependiendo del número de semanas cotizadas y el salario promedio. Tu salario promedio de los 5 años de la fecha en que haces tu trámite 5 años hacia atrás, pues no necesariamente es un salario mínimo, no, porque hay modalidades que se pueden aplicar de beneficio, ¿no? Exactamente, y lo que es cierto es que si cumples con los requisitos al mínimo del IMSS, tu pensión es mínima. O sea, ¿sí? Por el tema que si solo cotizas 500 semanas, no esperes una pensión cuantiosa. Claro. No hay manera de que funcione. Okay. Para que una pensión de ley 73 sea atractiva, necesitas tener cuando menos 900 semanas cotizadas y un salario promedio elevado. Wow. Estamos hablando de alrededor de 1,000 pesos diarios como salario promedio. Pero que puede en un momento dado estar vigente, es decir, que verdaderamente se te estén pagando, porque si no, ¿cómo lo Sí, exactamente. ¿No? En términos generales, con ese escenario de cuando menos 900 semanas y cuando menos 1,000 pesos de salario promedio, a lo mejor, a lo mejor se puede alcanzar una pensión de entre 15 y 18 mil pesos mensuales. Wow. No es exorbitante, pero es un poquito más decente, ¿no? Menos de eso, o sea, menos de 900 semanas y menos de 1,000 pesos de salario promedio, pues la pensión va a bajar. O sea, el mínimo minimorum que a veces muchos trabajadores hacen porque, pues hombre, una no es indaga, no investiga, no pregunta, no se orienta, no se interesa, ¿no? ¿Y cómo le puedo hacer para aumentar? No sé qué, bla. Pues bueno. Rosa Irma Narváez pregunta, joven, no sé si lo digas joven a George, que sí está joven verdaderamente, o te refieras a tu servidor, que sí también me siento joven. Seguramente no es el joven Adrián. Pero perdón, bueno, joven, supongamos que es la pregunta para ti. Una pregunta, si las condiciones laborales que tenemos está dada en salarios mínimos, ¿qué pasa si nos quieren cambiar a UMAS? ¿Es igual o no? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante, ciertamente, pero no es igual. Y hay un tema ahí. Okay. Ya por ley, los cálculos se calculan, valga la redundancia, o sea, los cálculos se elaboran con base a las sumas. Okay. ¿Esto en qué repercute? Cuando tú tienes un salario promedio, ¿sí? Un salario promedio, el salario se saca con tus semanas cotizadas, o sea, lo que has cotizado en el IMSS, lo que tu patrón paga, ese es tu salario que te registra el instituto. Okay. Vamos a usar números. De acuerdo, vamos a suponer que yo soy un empleado de una empresa N y a mí me pagan 500 pesos diarios. De acuerdo. Mi salario cotizado son 500 pesos diarios. Okay. ¿Sí? Con ese salario de 500 pesos diarios se hace un cálculo con el valor de la UMA. Okay. ¿Esto para qué? Para sacar las veces de UMAS que tú recibes. Que en general se hace, la tributación se hace en salarios, es correcto, porque se pagan salarios. Es correcto. Pero en los cálculos, la finalidad de implementar la UMA para el cálculo de la pensión fue bajar el factor, o sea que en pocas palabras, no es lo mismo calcularlo en UMAS que calcularlo en salarios. Vamos a preguntarle a San Google cuál es el valor de la UMA actual para que lo pongan en pesos, ¿no? Pues mientras lo encuentras, Efrén Hernández Ramírez está viendo el programa. Gracias, Efrén. Muy amable por acompañarnos aquí en el programa. Saludos a tu family. Daniela Reyes está viendo el programa. Gracias, Dani. Felicidades por tu baby. Gracias por acompañarnos. Denise Arlene, mi otra hija, está viendo el programa. Gracias, hija, por acompañarnos aquí también. Muy amable. Bueno, ya para no entrar por el tema de conexión, tengo ahí el inconveniente, pero bueno.
al año pasado, ahorita no sé cuál es el valor de este año porque lo acaban de actualizar, pero el año pasado la UMA era de 103.75 pesos. Okay. ¿Sí? El salario mínimo, si no mal recuerdo, el año pasado era de alrededor de 280 pesos, si no mal recuerdo. ¿Por día? Por día. Okay. Entonces, las veces en UMA es la mitad del valor del salario mínimo. Oh, claro. Entonces, si, por ejemplo, te sacan tu proporción 500 pesos, que es el ejemplo que estábamos dando, entre 103.75, estás recibiendo alrededor de 4.8 UMAs diarias. Sí. O sea, es como tratar de homologar o equiparar, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Y si fueran salarios mínimos, que son más o menos 280, estás recibiendo menos de 2 salarios mínimos. Sí, porque es 500 entre 280, pues sí. Es como 1.8 por ahí. Algo así. No, mira qué interesante Entonces, saberlo. no es lo mismo que te calculen tu pensión en UMAS que en salarios mínimos. Wow. Pero, pues en la actualidad no hay manera de que te lo cambien a salarios. Es en UMAS y ya está. Porque ya es ¿cómo podemos decir? Pues es un trámite o requisito que hace pues el gobierno. Oye, entonces, quiere decir, en términos generales de la edad, ¿a partir de qué edad se puede ya recibir, Jorge, por ejemplo, ese tema de la pensión? ¿Cuándo ya me puedo retirar? Porque se conocen dos, exactamente, ¿no? Una la edad y la otra creo que el tiempo de laboral, ¿no? Ajá, hay 2 casos en los que puedes solicitar una pensión para jubilación. Ok. Vejez, que era lo que decíamos, a los 65 años. 65, ajá. ok. Eso es vejez. O cesantía en edad avanzada. La cesantía es, como lo dice el nombre, cesar tus actividades laborales en edad avanzada. No vejez, edad avanzada. Okay. El IMSS te considera de edad avanzada a partir de los 60 años. Okay. O sea que te puedes solicitar una pensión por jubilación a partir de los 60 años, pero tienes el tema que te van a aplicar una penalización del 5% por año antes que tú te retires de la vejez. O sea, a ver, si tú te fueras a los 65 años, te dan el 100% de lo que arroje tu cálculo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Si te vas al 100%, ¿no? A los 65. Si te vas a los 64, te dan el 95%. Si te vas a los 63, te dan el 90%. A los 62 te dan el 85%. Y de a los 61 te dan el 80. El 80%. Y a los 60 te dan el 75%. Ojo, no necesariamente porque ya cumplí la edad de 60 tengo que acelerar mi proceso de pensión. Es cierto, nadie tiene comprada la vida. Pero dices, no, yo mejor ahorita para disfrutar del dinero. A lo mejor la pensión va a estar muy bajita. Por eso hay estrategias. Sí. Él es experto en estrategias para lo que es el retiro. Entonces, en ese aspecto, pues habría que preguntarle a quien conoce para que oriente de mejor manera, ¿no? Sí, yo he tenido casos que si no hubieran hecho nada y solo a los 60 años se retiran, su pensión habría sido entre 5 y 8 mil pesos. Wow, entonces con una asesoría integral, con un escenario apto y si tienen buenas semanas cotizadas, las pensiones que de los clientes que ha asesorado han llegado hasta 35 mil pesos. Wow, muy bueno. Entonces, más que el salario de recibir de 5,000, 8,000 mensuales constantemente, porque no hice más estrategias, ese es uno de los aspectos importantes del tema de hoy. Oye, pero si conozco a alguien que me oriente, que me proponga una estrategia dependiendo de mi situación, mi estatus actual, etcétera, puedo subir de 5, pongámosla bien, 10,000, pero la puedo subir a 30, 35,000, 25, 22,000. Oye, pues es muy bueno entonces conocer esas estrategias porque al fin y al cabo, perdón, y a lo mejor digo algo que no es dar, pero no se malinterprete. Al fin y al cabo es un dinero que ya pagamos a través de nuestros impuestos y que tenemos derecho por ley a percibirlo como esa, vamos a decir, no es una gratificación porque al fin y al cabo es un esfuerzo nuestro, ¿no? Ya devengado de toda la vida y pues bueno, ¿de qué nos vamos a mantener en la vejez, verdad? Es correcto. Wow, magnífico. ¿Quién más está viendo el programa por aquí? Bueno, ya decíamos, Efraín Hernández, hay preguntas, Daniela Reyes, gracias, Denise Arlén, hay personas 19 conectados,
Díganos si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún interés al respecto sobre este tema. Yo quisiera preguntarte algo, digo, ya nos has avanzado sobre manera muy, muy sustancial. ¿Es lo mismo pensionarse por el IMSS, por el ISSSTE o la AFORE? Hace ratito decías algo de ello, pero me parece que no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. A ver, adelante, por favor. En la ley 73, el IMSS es el que paga la pensión. Okay. Como se ha comentado, lo que va del programa, Okay. se hace el trámite, o más bien, aceptas la pensión por ley 73 y esa la va a pagar el instituto de por vida, esa es vitalicia. El tema del Afore, el Afore lo que adquieres con el Afore es una cuenta de ahorro, pero el dinero se tiene que utilizar para un seguro de renta vitalicio. O sea, no es dinero que tú vas a disponer así como así. Okay. El dinero que ahorras lo tienes que gastar en un seguro de renta vitalicio. Oh, caray. Este seguro de renta vitalicio, solo 4 empresas en México lo venden actualmente y son las que te lo pueden ofrecer. Este seguro de renta vitalicio tiene un valor, no conozco el valor actual porque se actualiza con cada año, pero es de alrededor de $1,000,000. Ajá. Sí, pagas este seguro con tu dinero de la Afore y la institución con la que lo adquiriste te garantiza un salario mínimo de por vida. Sí, lo que dures viviendo. Viviendo, pero salario mínimo. Pero es un salario mínimo. Ahora, si se quisieran 2 salarios mínimos, pues cuesta el doble. 2 millones. 2 millones. Wow, nomás échale cuentas, ¿no? Entonces, por eso, como lo mencioné al principio, el Afore no es el mejor escenario. No, pues ya sé. Por donde le veas, no hay mucho que hacer. Tiene otros beneficios, como ya lo he mencionado. Es una muy buena institución para ahorrar si no tienes conocimientos financieros. Sí. Ahora, perdón, no se malinterprete en el sentido de que el Afore no es bueno. Exacto. O que no es conveniente, perdón. Efectivamente, los de la ley 73, que decíamos, la ley antigua, pues cuando se da el trámite, el retiro, la pensión, ¿verdad? Se suma a tu Afore esa cantidad, un porcentaje, tengo entendido, se suma a lo que tú vas a percibir de esa pensión por los años trabajados, que luego se te convertirán en esas mensualidades de por vida, ¿es así? Es correcto. Digo, no se malinterprete. No, entonces, ¿para qué tengo mi dinero en el Afore? Que me lo están quitando y no lo puedo obtener. No. De hecho, es el mecanismo más seguro en México para el ahorro. Ah, mira, eso para el ahorro. Okay. Además, es una cuenta que está a tu nombre, o sea, nadie más puede disponer de ella. Que ciertamente las instituciones que administran el recurso lo invierten, pues lo tienen que invertir para generar intereses y que el dinero crezca. Claro. Y tiene muchas bondades el sistema, pero lo que he insistido, no es el colchón que te va a amortiguar el retiro. Tiene muchos beneficios, pero no hay que dejar el retiro solo al tema del Afore. Okay. Hay que conjuntarlo esto para poder alcanzar un retiro digno. Ahora, eso es tema de IMSS y el tema de la Afore. El ISSSTE, el ISSSTE es como el modelo del IMSS, es básicamente para los trabajadores, pero los que trabajan, valga la redundancia, para el Estado, para los que son empleados del Estado mexicano. Y en ciertas instituciones, ciertos niveles de gobierno, su esquema de aseguramiento es el ISSSTE. Sí, entonces, es correcto. Tiene otra manera de trabajar. Son muy similares a las del IMSS, también tienen una ley vieja, tienen una ley nueva, pero ahí el tema es que solo puedes acceder a él si eres trabajador del Estado. Por eso es que yo mencioné al principio que no íbamos a entrar en tanto detalle, porque el grueso de la población no es trabajadora del ISSSTE. Además, el ISSSTE, por ser estatal, tiene también propios asesores que pueden ayudarlos en esos temas. Y no están tan dejados como el tema del IMSS. De acuerdo, muy bien, gracias. Bueno, aquí ya se conectó Marta Bañuelos. Hola Marta, mi prima. Saludos allá, me parece que estás allá en San Antonio, Texas, si es así, que bueno, gracias, saludos, gracias por estar con nosotros. Mario Alberto Briceño Salgado está viendo el programa, gracias Brody, muy interesante el programa, Adrián, felicidades, al contrario,
Gracias aquí a mi buen George que acomodó su orden. agenda porque lo anduve persiguiendo desde el año pasado y no se dejaba capturar, así que ya lo tenemos aquí en el programa. Pregúntenle lo que gusten si tienen a bien, gracias. Rosa Irma pregunta, gracias. He escuchado que algunos se amoran en otra cláusula, o se acomodan, no sé, en otra cláusula del IMSS, creo que 43. Y abonan dinero adicional para incrementar su pensión. ¿Es correcto? A lo mejor está hablando de la modalidad 40. Es sí, Rosy, ahorita George nos orientará. Vamos justo para eso. Vamos. El tema de la modalidad 40 aplica para todos los trabajadores, no solo para los de ley 73. Okay. La modalidad 40 se conoce así popularmente porque es una modalidad que el IMSS ha enumerado más de 40 modalidades para que cotices con ellos. Okay. ¿Sí? Pero esta llamada modalidad 40 tiene por nombre continuación voluntaria del régimen obligatorio. Okay. Esto quiere decir, Adrián estuvo trabajando 20 años en una empresa, Okay. se retiró de la empresa porque su misión en la empresa concluyó, Okay. pero él todavía está en edad laboral. De ¿sí? acuerdo. Entonces, y él dice, yo quiero mejorar mi pensión. Por lo tanto, quiero seguir cotizando otros 10 años, por ejemplo. De acuerdo. En modalidad 40. Entonces, yo puedo ir al instituto y solicitar que me den de alta. ¿Qué pasa ahí? Como no eres un patrón, o sea, no tienes un negocio. No. Y tú no eres tu propio patrón, para que tú te registres en el régimen obligatorio, Okay. tú vas entonces y le solicitas que ellos te coticen. Y te dice el instituto, muy bien, yo te cotizo, Okay. pero págame, porque tiene un costo. ¿Verdad? Entonces, Okay. te va a cotizar el IMSS en base a su ley. Eso es lo que hace. Te puede cotizar desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos. ¡Wow! 25 salarios, qué interesante, ¿eh? Ajá, sí. Allá hablando en temas de dinero, puede ir de 6,000 pesos de cotización hasta 75,000 pesos de cotización. Wow. Pero de lo que tú cotices, tienes que pagar el 10.075%. Vamos poniéndolo en números. Si tú le dices al IMSS, yo soy trabajador independiente, soy consultor y tengo mi propio trabajo, o por ejemplo, soy contador y trabajo desde mi casa para ciertos clientes, Okay. y yo gano 10,000 pesos al mes de mi trabajo. Okay. El IMSS te dice, pues yo te cotizo esos 10,000 pesos, pero págame el 10.75%. Okay. O sea que porque el IMSS me cotice 10,000 pesos mensuales, yo le tengo que pagar 1,075 pesos mensuales, y así en proporción con lo que quieras cotizar. De acuerdo, muy bien. Esta modalidad 40 es para todos los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que la ley 73 te contempla tu promedio de los últimos 5 años. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, si tú quieres mejorar ese promedio, te vas a la ley 73. Mismo caso. Adrián trabajó 20 años en una empresa y él dejó de trabajar en esa empresa y ya tiene 55 años. De acuerdo. ¿Sí? Y quiere retirarse a los 60 años, pero quiere cotizar esos últimos 5 años en modalidad 40 para que su salario promedio sea el más alto. Sea más alto, ok. ¿Verdad? Entonces, dejas de trabajar como empleado, trabajas por tu cuenta 5 años, pero pagas tu modalidad 40. Ok. Pagando tu modalidad 40, tu salario promedio se incrementa y por ende se incrementa tu pensión. Wow, qué interesante saber esto, ¿eh? Miren, no cabe duda que preguntar y tener apoyo de alguien que conoce de estrategias sobre este tema y otros, ¿no? Pero particularmente sobre este, ¿sí? Nos ayuda inclusive a darnos golpes de cabeza o chocar contra pared, porque luego resulta que queremos hacerlo por nuestra propia cuenta y no dudo que se puedan resolver muchas cosas, sin embargo, con el que ya sabe y tiene camino andado, pues nos puede abreviar muchísimas cosas. Pues sí está ahí el tema de la modalidad 40. Sergio Sotelo, saludos desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. Oye, qué gustazo que te estás conectando con nosotros, mi buen Sergio Sotelo, muy amable. Gracias por acompañarnos, estás cordialmente invitado aquí cada lunes a las 6 de la tarde con distintos temas e invitados en particular. En la modalidad 40, pregunta Sergio Sotelo, ¿están incrementando las cuotas de pago cada año? Se van ajustando, es correcto, ¿no? Como están basadas en el valor de la UMA. Es correcto. Cuando se ajusta la UMA, se ajusta el salario, el pago. Okay. Vamos a ejemplificar
con una UMA. Okay. El año pasado la UMA valía 103.75. De acuerdo. Ahora entonces si lo multiplicamos por 30.4, que es el promedio del salario mensual, la UMA mensual el año pasado valía 3,154. Eso valía el año pasado. Ahora, si no mal recuerdo, la UMA está alrededor de 108.50, ¿no? Okay. Centavos más, centavos menos. Si lo multiplicamos por 30.4, la UMA mensual ya subió a 3,298. Entonces, con esa proporción te aumentan tu aportación de modalidad 40. Sí. Si tú les dices al IMSS, pues yo al mes gano 15 UMAs, pues no va a ser lo mismo pagar 15 UMAs en el 2024 que haberlos pagado en el 23. Exactamente. Sí, entonces sí, tiene sentido, pues, porque efectivamente la modalidad 40 que uno aporta como aportaciones libres o voluntarias, que eso es lo que se persigue, es con el interés de que podamos recibir, pues, obviamente una pensión pues un poquito más elevadita, mucho más digna, etcétera, pero sí, año con año se ajusta dependiendo de lo que tú hayas decidido invertir, por decirlo de una manera, en esa modalidad, porque bien se puede invertir hasta el tope, o puedes invertir un poquito menos, o la mitad, o hasta donde llegan tus posibilidades. Que hay dos temas que tocas que son muy interesantes, Adrián. Sí. El primero es que para meterse a la modalidad 40, para mejorar la pensión, o sea, estoy hablando en el caso específico que te quieras meter a la modalidad 40 para mejorar la pensión de ley 73. Wow. Porque yo puedo meterme a la modalidad 40, ¿sí? Aunque yo sea ley nueva. Yo puedo, pero en el caso de que se quiera mejorar la pensión de ley 73, hay que analizarlo. Porque no es solo meterle toda la carne al asador los últimos 5 años. Correcto. Si tienes 500 semanas, básicamente, si tienes menos de 800 semanas cotizadas, yo no recomiendo la modalidad 40 porque no recuperas la inversión. En el caso de que sea de la ley 97. De ley 73. Ah, ley 73. Sí. Ah, perdón, ok. Los que son de ley vieja, si no tienen 800 semanas cotizadas, no conviene del todo. No quiero decir que es un caso perdido. No, claro que no. Quiero decir que hay que analizarlo, porque no es solo echar toda la carne al asador al final. Y para el tema de la modalidad 40 y las aportaciones voluntarias, quiero clarificar que no es lo mismo. Las aportaciones voluntarias es ahorro que puedes hacer en cualquier momento a tu Afore. Eso es una aportación voluntaria a la Afore y se hace directamente con la institución de la Afore. Y ahí, de manera voluntaria, tú de tu dinero ahorras en ella. ¿Sí? Y hay muchos mecanismos para hacer el ahorro. Wow, qué interesante. A ver, quiero seguir mandando saludos porque ya estamos prácticamente en tiempo del programa. Maggie Salazar, gracias, está viendo el programa, muy amable. Yeya Salinas, hola, saludos desde Torreón, gracias, saludos. Y si no tengo comprobantes de ingresos, ¿cómo puedo registrar? Bueno, pues ahí habría que solicitar a mi buen George, si tiene a bien, pues que te oriente con todo gusto, claro. Alejandro está bien, Alejandro García, compadrito, está viendo el programa, gracias por conectarte, muy amable. Dice Yeya Salinas, facturo ante el SAT. Bueno, pues esa es otra cuestión, porque a lo mejor si ella factura ante el SAT, pues a lo mejor se entiende que tiene un negocio o algo, ¿no? Solo algunos pacientes, 2 de 18, bueno, de todos modos ya hay un registro ante el SAT y ya está por ahí el tema, ¿no? Pues miren, el tema es bastante interesante, muy amplio, y ya nos estamos dando cuenta que requiero necesariamente de una muy buena orientación. Jorge, para que te conozcan por aquí y tengan a bien aquellos que estén interesados, Jorge Guzmán, vamos a dejar su número de celular, si te parece bien, ¿nos lo puedes dictar, por favor? ¿Lo ponemos? 33, ¿sí? 25, 42, 1033. 1033. Está ahí en el chat del Messenger, por si tienen ustedes interés de contactarlo. Mándale un saludo. Oye, te escuché en Valor la Radio, en el programa de Abuelos Ejemplares con el ABC, y me gustaría pedirte una orientación. Encantado. Él recibirá su llamada y los puede orientar, ¿no? Hay algo que quiero dejar muy claro. Sí. Todos los trabajadores del IMSS tienen derecho a asesoría gratuita. Asesoría. Entonces, wow. No se dejen cobrar por asesoría. Bien. Servicios especializados es otro tema, pero la asesoría es gratuita. Fantástico. También, por eso mismo, mi asesoría es gratuita. Fantástico. Si quieren algún tema técnico específico, es donde pues puede haber honorarios, pero
ténganlo en cuenta, ningún asesor debe de cobrarles por asesoría. ¡Guau! Por asesoría. ¡Qué interesante! Gracias, una aclaración muy valiosa. Dice Sergio Sotero, las aportaciones voluntarias pueden disminuir el impuesto anual por solicitar devolución, las retenciones de sueldos y salarios. Es correcto, tienen beneficio fiscal las aportaciones voluntarias que se hacen a la FORE. Muy bien, Chito Pérez, gracias Chito. Chito, hermano, qué barbaridad, qué bueno que estés por aquí en el programa, fantástico. Miren, tenemos que cerrar el programa porque luego ya viene, después de su servidor, pues otro programa con otra persona y estamos así en cabina, así como muy justitos. Qué bueno que generó interés, tenemos 22 personas conectadas, fantástico, las preguntas muy interesantes. Ya está el teléfono, número celular de Jorge, por favor, búsquenlo si tienen interés, sobre todo cuando nos dijo los trabajadores del IMSS, la orientación o la asesoría como tal, en ese sentido, como orientación, pues es sin costo, así es que vale la pena, perdón, pues buscarlo. Pues bueno, yo tengo que cerrar el programa, mi George, te agradezco muchísimo tu experiencia, hay muchísimo que aportar sobre este tema, muy seguramente puede haber una segunda parte, ustedes díganme si conviene, yo creo que sí, pero con todo gusto lo programamos un poquito más adelante porque pues también hay otros invitados para aportar también su expertise. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, gracias a todos y cada uno de ustedes en esta casa Valora Radio, y recuerden, mis nietos no son mis hijos, qué gran bendición. Así es que mi George, gracias por acompañarnos, hermano. A todos, saludos. Dios los bendiga, nos vemos hoy en noche en otro programa. Saludos. Saludos. Bye.